Buenas tardes, mi nombre es Vanessa de la Torre y el día de hoy voy a hablar lo que hemos visto este semestre en la clase de BD 43-45 con la doctora Talamantes. Primero que nada voy a hablar de diferentes puntos que son clave para lo que hemos visto y hemos aprendido durante esta clase. Primero que nada, la pregunta es ¿cómo se desarrolla la lectoescritura? La lectoescritura se desarrolla a través de la interacción de habilidades fonológicas, lo que es los sonidos, lo que es la ortografía, ya sea las letras y las palabras, y ver cómo cambia el sentido de una palabra al agregarle un acento o alguna letra, cómo se dice diferente, y entender eso. También la semántica, que es los significados de las palabras, y también lo que sería lo contextual, que es el uso del lenguaje específico en diferentes situaciones. Un ejemplo sería el vaya del verbo ir, de cuando uno dice vaya allá, de ir para allá. Y lo que es una valla, que es lo que va enfrente de una casa, como para pues lo que va enfrente de una casa como para taparla. Y esos son contextos diferentes, pero es la misma palabra y se dice igual. Lo único que cambia es la letra inicial y eso es importante aprender cuando estás desarrollando la lectoescritura. Escamilla en su libro destaca que los alumnos bilingües que tienen el desarrollo ocurre durante una manera simultánea y no secuencial entre los ambos idiomas, que es aprovechando la fortaleza del idioma dominante, que en este caso podría ser el español para nuestros alumnos que su primer lenguaje es el español, y de esa manera el ellos saber su primera lengua los ayuda a desarrollar la segunda lengua, pero al mismo tiempo, no secuencialmente. Ahora, como mi segundo punto va a ser cuáles son los componentes interrelacionados de la lectura y de la lectoescritura. Y primero que nada vamos a hablar de la decodificación, que es la identificación precisa de las letras y los sonidos y cómo funcionan cada uno. Primero es importante saber cómo cada letra tiene un diferente sonido y qué pasa cuando juntas diferentes letras. Y de alguna manera ellos deben de saber que diferentes letras suenan igual y otras, aunque ellos piensen que es una forma que se tiene que decir, va de una diferente manera. Un ejemplo que les voy a dar sería, ¿qué pasa si en la letra C le agregas una A? Dice K. Aunque muchas veces, un ejemplo visto en el salón también, fue que la C tiene diferentes formas en la que se tiene que decir el sonido. Por ejemplo, si vas a decir información, la última palabras, las últimas letras son C, I o N. Entonces, la letra C ahí es más suave, mientras que en casa, en este ejemplo, la C es un sonido fuerte, que sería C-A-K. ¿Qué pasa si a la letra S le agregas la A? Dice sa. ¿Qué pasa si agregas K y sa? Dice casa. Luego también habla de la fluidez, que es la lectura continua y automática con un ritmo adecuado. Luego, la comprensión, que es la interpretación y lo análisis de lo que acaba de leer el alumno, que es básicamente lo que entendieron del texto que se les fue dado a los alumnos. Luego el vocabulario, que es la ampliación de conocimiento de palabras del contexto, saber qué significa lo que están leyendo, saber su vocabulario, esas palabras que no comprenden bien, pero esas palabras ya las van a conocer y es lo importante que uno necesita para la lectoescritura y la lectura. Luego lo que es el conocimiento del contexto, que está relacionado con el conocimiento previo y lo cultural. A lo mejor nosotros en este caso como futuros maestros tenemos que saber que tenemos que darles a nuestros alumnos un texto que ellos deben de estar de alguna forma conectados, se tienen que sentir conectados, por ejemplo, conectando con la cultura, con algunos de los intereses, con algo con los que ellos pueden estar conectados y lo que ven en su día a día. Es importante aclarar, después de todo esto dicho, que es lo que es la decodificación, la comprensión, vocabulario, conocimiento del texto. Es importante que cada uno vaya de la mano, porque realmente cuando no tienes uno, no estás desarrollando de una manera completa o holística lo que sería la lectoescritura. Ahora yéndonos a otro punto, que es qué es la biliteralidad y cómo los maestros pueden facilitar su desarrollo en el salón, sería que lo que nos dice Escamilla en el libro es que la biliteralidad, primero que nada, no es
simplemente saber 2 idiomas y ya, y saber comunicarlo o a lo mejor hablar con tu familia, con tus amigos, los 2 idiomas. Va mucho, mucho más que eso. La biliteracidad es la habilidad de leer, escribir, comprender y comunicarse en los 2 idiomas, que lo que sería es que los dos van de la mano, no es uno más allá. A lo mejor, obviamente tu primer idioma puede ser ya sea el español o puede ser el inglés, pero lo que tienes que saber de eso es que los dos van de la mano y que los dos se ayudan y van creciendo simultáneamente al mismo tiempo, que es lo que significa, y saber cómo los dos te ayudan en tu conocimiento de los 2 idiomas. Primero que nada voy a hablar sobre algunas de las estrategias como maestro que uno puede usar, que también son vistos en el libro de Escamilla, que primero que nada hay que promover en el salón un ambiente inclusivo donde se usen los 2 lenguajes y no sea como de, no puedes hablar este idioma porque estás hablando nada más español, porque estás hablando nada más inglés. Es importante que los alumnos se sientan, más que nada se sientan bien en el salón, se sientan seguros, se sientan que ellos pueden hablar los 2 idiomas si está siendo adecuado en el desarrollo del lenguaje, obviamente, porque lo que queremos es que los alumnos bilingües desarrollen sus idiomas al mismo tiempo y que vayan de la mano para que haya una mejor comprensión. Unas cosas que se pueden utilizar o estrategias en el salón serían el uso de dictados que fortalecen a los alumnos para que vayan aprendiendo a escribir, que vayan aprendiendo a identificar palabras, cómo se escriben. Es importante también como nosotros maestros saber cómo calificarlos, saber que, ok, mi alumno tiene problemas en cómo pronunciar esta palabra, cómo escribirla más bien, saber cómo se decodifica, saber en qué sonidos los alumnos están teniendo problemas y trabajar en ellos sabiendo eso. Lo que también sería ideal sería utilizar textos que son similares en el español al inglés, como el lesson plan que acabamos de hacer, que usamos 2 libros. Uno puede ser informativo, uno puede ser de ficción, pero de la misma manera los alumnos van a saber pues lo que están viendo, de lo que tratan, y eso va a ayudar muchísimo para encontrar la biliteracidad. También lo que sería ideal serían las actividades interactivas, que son los juegos lingüísticos, la escritura creativa y pues básicamente en los 2 idiomas para que nuestros alumnos se sientan conectados con los 2 idiomas al mismo tiempo. Ahora bien, ¿cómo evalúas el desarrollo de la biliteracidad de los alumnos emergentes bilingües? Es importante utilizar el uso de las rúbricas para las evaluaciones diferenciadas que valoran el progreso de ambos idiomas. Es importante primero que nada, tener una rúbrica para que uno saber cómo es lo que va a estar evaluando uno. Saber si esto va primero, si este elemento va después, qué tiene que tener, qué es lo que falta, y de alguna manera saber para que nuestros alumnos sepan más de lo que están no fallando, pero de las cosas que uno puede corregir para pues promover esa biliteracidad que queremos en el salón. Es importante también evaluar las habilidades de transferencia, como también sería el uso de cognados, que es que los alumnos aprenden a saber de que, ok, esta palabra se dice más o menos igual en el español y esta se dice en el inglés. Y al ellos saber que tienen un entendimiento de los cognados, les va a facilitar su lectoescritura como tal, su biliteracidad. Al igual que las estructuras similares también son parte para evaluar. Y Escamilla dice en su libro que es importante incluir observaciones cualitativas como el análisis de dictados, escritura libre y también exámenes formales que al final nos van a ayudar a saber si nuestro alumno necesita ayuda en otro aspecto, saber nosotros más que nada cómo podemos ayudarles a nuestros alumnos. Si alguno de los alumnos tiene algún problema con el uso de la decodificación y el desarrollo de la decodificación, algunas cosas que podemos nosotros incluir sería, primero que nada, en el aspecto de la fluidez, sería incluir una lectura modelada. Por ejemplo, yo como maestra puedo empezar a leer algún texto, luego también que continúen una lectura coral, donde después los alumnos lean y vean más o menos cómo se dicen las palabras y lo importante que es la fluidez para el entendimiento del texto. Después sigue lo que sería la comprensión, que es muy importante también para nuestros alumnos que batallan en la decodificación. Sería introducir algunas preguntas guiadas donde podemos ayudarle a nuestros alumnos
que entiendan un poco más del texto de lo que están leyendo en la decodificación, y usa el uso de organizadores gráficos y discusiones grupales que van a ayudar para construir el significado de cada cosa. Ahora, ¿qué es importante incluir en la planeación de la biliteracidad? Primero que nada, es importante tener los objetivos claros y que sean mediables en los dos idiomas. También es importante las actividades que usamos, que serían actividades que fomenten las conexiones entre la lingüística, las lenguas, que son de gramática y de vocabulario. También en la hora de elegir los libros que estás usando, uno puede ser, por ejemplo, de ficción y otro informativo, que van a hacer que los alumnos tengan un poco más entendimiento entre los dos idiomas, en el idioma del cual ellos son mejor o que es su primera lengua. Por ejemplo, el español, incluir el texto informativo en español para que lo entiendan de una mejor manera. Y a la mano o a la par va el libro de ficción, que sería en inglés, para que vean algunas de las cosas que se dicen igual o que tienen una forma diferente de ver el mismo tema del cual se está viendo. También es importante que haya durante la lección la participación activa, la lectura compartida y también lo que son las actividades de escritura colaborativa, para que el maestro también sea parte de la lección y los alumnos de la misma manera. Ahora, ¿para qué sirven los TICs SLAR y los ELAR y cuáles son sus diferencias? Primero que nada, los TICs nos ayudan a los maestros a guiarnos en la planificación de nuestras lecciones y de las futuras lecciones que vayamos a hacer de acuerdo a su nivel académico y a su grado, que es lo que el Estado dice para los maestros, para que sigan ese tema que se tiene que hablar, lo que tienen que saber para ese grado y pues para estar de acuerdo a lo que es su grado escolar. Los dos, que es en el inglés y en español, son importantes para la alfabetización temprana y lo que sería el análisis crítico de textos y el desarrollo de la escritura. Los TICs ELAR se basan en lo que es la estructura en el inglés y los fonemas, mientras que los SLAR se basan en lo que son las conjugaciones, los acentos y más la gramática que se tiene que aprender durante su análisis temprano de la alfabetización. ¿Cuál es la diferencia entre la oralidad y el lenguaje oral? La oralidad es lo que tú hablas como en tu día a día, cómo te expresas, lo que dices cuando estás con tu mamá, cuando estás en un ambiente con tus amigos, que es como básicamente el lenguaje cotidiano que tenemos cada quien. Y luego lo que sería el lenguaje oral, que es el uso más estructurado de lo que es lo académico y lo que se aprende al hablar eso con esa formalidad. Ahora, ¿cuál es el dictado y cuál es lo que se tiene que tomar en consideración cuando lo estás implementando y lo estás planeando en el español y en el inglés? Primero que nada, el dictado es una forma muy importante y una estrategia muy esencial para reforzar las habilidades de conciencia fonológica, gramatical y de transferencia lingüística en el salón. Es importante que el dictado que vayas a realizar, ya sea en el inglés o en el español, sea relevante a los alumnos. Como tal, siempre es importante elegir algún texto que sea relacionado con su cultura, con alguno de los intereses de los alumnos, para que ellos puedan conectar de una manera muy buena en el dictado. También es importante reconocer y saber las diferencias entre el español y el inglés y hacer las diferencias entre grafema, fonema en el español y en inglés con las ortografías de ambos lenguajes. Y ahora, ¿qué son las conexiones interlingüísticas? Estas son importantes primero que nada para que ayudan o permitan a los estudiantes aprovechar el conocimiento previo de algún lenguaje que ellos ya saben, pero de esta manera van a aprender el otro de la misma manera. Ahora, ¿qué son las conexiones interlingüísticas? Primero que nada sería usando el conocimiento previo de algún lenguaje que ya tienes, en este caso el español, usarlo para tu conocimiento de las estructuras del inglés. Esto promueve un aprendizaje significativo porque los alumnos están usando el conocimiento previo para, con su lengua materna, usarla para las conexiones en el otro idioma.
Ahora, ¿qué es la metalingüística? La metalingüística es reflexionar sobre el lenguaje, identificar los patrones gramaticales o comparar los dos idiomas de la misma manera. Y esto nos ayuda en la biliteracidad porque de alguna manera ayuda a los estudiantes a saber las similitudes y las diferencias entre los dos idiomas y fortalece su conocimiento y la transferencia de ambos y para que ellos empiecen a dominar más los dos idiomas. Es importante tener en cuenta el uso de cognados, el uso de libros bilingües o libros duales, el uso de dictados para que nuestros alumnos obtengan la biliteracidad y ellos de alguna manera se sientan conectados en el salón, porque no nada más somos nosotros los que vamos a estar en un futuro, sino que ellos son el futuro de nuestro país y lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan de una manera buena los dos idiomas